y llegamos a los cordados, que es el último clado que vamos a ver en la materia. Corda de cordata significa cuerda, y esto es porque poseen notocorda, al menos en alguna etapa del desarrollo. Como ya les adelanté cuando comenzamos con los deuterostomados, los cordados presentan una larva tipo renacuajo que se desplaza gracias a la cola muscular. Además poseen notocorda, un tubo neural de ubicación dorsal y un endostilo faríngeo o glándula tiroides. Dentro de los cordados tenemos a los cefalocordados o anfioxos, a los urocordados, también llamados tunicados, que agrupan a las papas, salpas y larváceas, y a los vertebrados, en donde están los peces, anfibios, reptiliomorfa como reptiles y aves y mamíferos. Hasta hace poco se creía que los anfioxos eran el grupo hermano de los vertebrados, básicamente por su forma de pez. Sin embargo, hoy en día las evidencias lo dejan como un grupo basal y los tunicados pasaron a ser el grupo hermano de los vertebrados y forman estos dos el clado olfactores. Esto es porque comparten unas estructuras sensoriales. Tanto los tunicados como los vertebrados poseen células de la cresta neural. Estas células migran dando células pigmentarias solamente en los tunicados. En cambio, en los vertebrados, además de dar las células pigmentarias, dan todo un repertorio de derivados que ya los vimos, ¿sí? Busquen si no en sus apuntes. Entonces, en los vertebrados, como hay muchos derivados, estas células de la cresta neural forman una cuarta capa germinal, que es exclusiva de vertebrados. Realmente no nos parecemos morfológicamente hablando en nada a los tunicados, ¿sí? Pero esto se debe a que los tunicados evolucionaron muy rápido. Si uno agrega estudios moleculares y de biología del desarrollo, terminamos obteniendo este árbol filogenético. Es difícil asignar sinapomorfías al grupo basal, a los cefalocordados, ya que presentan características basales del grupo. Pero sí, lo que podemos decir es que presentan algo exclusivo que se denomina órgano rotatorio. Este órgano les permite seleccionar el alimento. Los urocordados o tunicados, como indica su nombre, poseen una túnica que es parte de la pared del cuerpo y además una faringe que está modificada en forma de canastilla branquial que les permite la filtración del alimento. Y por último, los vertebrados no solo tienen 3 capas germinales, sino que se agrega esa cuarta capa germinal que mencionamos, que daba células pigmentarias, células de Schwann, cráneo, mandíbulas con dientes. Piensen cuáles son las ventajas de poseer cráneo y mandíbulas. Bueno, como lo indica su nombre, vertebrados poseen vértebras que forman la columna articulada y reemplazan a la notocorda embrionaria. Cuando vean vertebrados en el TP van a poder diferenciar y comparar las columnas de los distintos vertebrados acuáticos, anfibios y terrestres. Además, los vertebrados se distinguen del resto de los animales porque su genoma se duplicó. Más genes, más funciones, mayor complejidad estructural y funcional. Y por último, los vertebrados, además del sistema inmune innato que está presente en otros animales, desarrollaron el sistema inmune adquirido. Este sistema es específico. La habilidad para combatir específicamente los patógenos se la dan los linfocitos T y B con sus respuestas celulares y humorales respectivamente.
Al día de hoy hay casi 70.000 especies de cordados descriptas y los registros fósiles se ubican en el Cámbrico. Bueno, estas son las características de los cordados que luego vamos a profundizar. Entonces, los cordados son animales con simetría bilateral que pertenecen al grupo de los deuterostomados, son enterocelomados y poseen cefalización. Como regla general, como sucede en los deuterostomados que ya vimos, como equinodermos y hemicordados, la segmentación del huevo es holoblástica radial, aunque bueno, esto no sucede en varios vertebrados. Busquen en su teórica de desarrollo cómo es la segmentación en huevos de peces, de reptiles, aves y también cómo es en anfibios. En los cordados el tubo digestivo es completo. En la faringe hay un surco ventral longitudinal que se denomina endostilo, tiene función glandular y es el precursor de la glándula tiroides que está presente en los vertebrados. Además, la faringe posee hendiduras faringias, lo que conocemos como faringotremia, que es un carácter de todo deuterostomado, ¿sí? Los cordados poseen notocorda de ubicación dorsal, tubo neural también dorsal y una cola postanal que es muscular. Noten que en azul están resaltadas las 4 sinapomorfías de los cordados. Son caracteres que aparecen al menos en alguna etapa del desarrollo embrionario. En algunos libros incluyen a las hendiduras faringias como sinapomorfía de los cordados. Los invito a pensar por qué esto no es cierto. Otra característica que podemos mencionar es la metamería, por ejemplo, en los músculos de un anfioxo o de un pez. También hay metamería en los nervios segmentados y en las vértebras, por ejemplo, nuestras vértebras, ¿sí? El sistema circulatorio posee un vaso ventral que es contráctil o un corazón que también es contráctil. El intercambio gaseoso puede ser a través de la pared del cuerpo o en órganos especializados como branquias o pulmones. Algunos cordados son gonocóricos, otros son hermafroditas y los caracteriza una larva o renacuajo que está presente en los animales acuáticos. También hay cordados terrestres, por ejemplo, reptiles, aves y en mayoría de mamíferos. Mencionamos muchas veces la notocorda, pero ¿qué es realmente la notocorda? Bueno, la notocorda es una cuerda longitudinal flexible y elástica, pero que no puede comprimirse, es decir, no puede acortarse, como si fuera un telescopio, ¿sí? Eso no lo puede hacer. Ojo que en el esquema da la impresión de que pudiera acortarse, pero esto simplemente muestra cómo está formada la notocorda, ¿sí? Que hay unas células internas que son turgentes y que hay envolturas o vainas de tejido conectivo que le dan la elasticidad. ¿Por qué es tan importante la notocorda? Bueno, porque define el eje longitudinal de todo embrión de cordado. También es el sitio donde se unen los músculos y el trabajo en conjunto que permitirá la locomoción. Además vimos que se forma muy temprano en el desarrollo embrionario e induce la formación del tubo neural. Y por último es el andamio que permite la formación de las vértebras en los vertebrados. Ahora, ¿todos los cordados adultos poseen notocorda? La respuesta es no. Entonces, ¿qué sucede con esta varilla en los cordados adultos? En los cefalocordados adultos, la notocorda persiste tal cual. En los tunicados desaparece la notocorda,
salvo en un grupo que se llama larvácea. En los vertebrados, la notocorda podemos decir que se reduce. En los peces, por ejemplo, forma el centro de la vértebra. En nuestro caso, forma los discos intervertebrales. Bueno, para resumir, lo que tienen que recordar es que en los cefalocordados la notocorda persiste y en el resto de los cordados o desaparece o se reduce. Vamos a comenzar por los cordados que surgieron primero en la evolución, que son los cefalocordados o anfioxos, ¿sí? El término anfioxo significa puntas en ambos extremos. Son solo 35 especies descriptas hasta el momento. Los adultos de los anfioxos habitan el bentos marino en zonas poco profundas de regiones templadas a tropicales. Viven enterrados en la arena con el extremo anterior hacia la superficie, aunque también pueden salir de estas cuevas y nadar. El nado es mediante movimientos ondulantes, como se ve ahora en el video, ¿sí? Este video muestra el fondo marino. Acá vemos un anfioxo nadando, ¿sí? También hay peces. El cuerpo, como se ve, es comprimido, ¿sí? Tiene apariencia de un pez. Bueno, acá vemos un pez. Este es el anfioxo. Son animales filtradores de partículas en suspensión y utilizan el órgano rotatorio y otras estructuras que vamos a ver después en la selección del alimento. Poseen un tubo neural dorsal y si bien no tienen un cerebro, la zona anterior se ensancha levemente formando la vesícula cerebral. Poseen notocorda. En estas imágenes vamos a ver un anfioxo bajo la lupa, ¿sí? Por su cuerpo transparente se pueden ver las estructuras internas. Lo que más llama la atención son las numerosas gónadas. En este caso es un macho. Eso me doy cuenta porque se ven de color blanquecino. Esta es la región anterior. Aquí se ve la notocorda. La notocorda se extiende a la región anterior, ¿sí? El tubo neural llegará por acá. Esta es la parte posterior del animal, se ve una aleta, acá hay otra aleta. Y podemos ver unas especies de V corta que forman la musculatura segmentada. Bueno, entonces, estos animales dijimos que tienen tubo neural dorsal, no tienen cerebro, tienen notocorda. En este caso no se ve, pero la boca comunica con una faringe que es tremada o perforada, posee hendiduras separadas por barras faringias y la faringe participa principalmente en la alimentación. Esa faringe posee un endostilo ventral longitudinal y un surco epifaringio dorsal también longitudinal. Otra característica de estos animales es que poseen un sistema circulatorio cerrado y que el intercambio gaseoso se da mediante unos pliegues metapleurales que aquí se ven, medios transparentes, ¿sí? Se marca la última parte del sistema digestivo, esto es materia fecal, por aquí está el ano, ¿sí? Antes de que comience la aleta caudal. En cuanto al sistema excretor, estos animales poseen protonefridios
y son de sexos separados, ¿sí? No hay dimorfismo sexual, pero bueno, los testículos que son internos son numerosos, como dijimos, son de color blanco, y en el caso de las hembras también poseen gónadas pares numerosas y se verían de color amarillento, siempre por transparencia. Los anfioxos poseen una pared corporal formada por una epidermis que es simple cilíndrica, como todo invertebrado. Bueno, estos son cordados invertebrados. La epidermis posee terminales nerviosas que captan estímulos del ambiente, que esto es esencial, por ejemplo, cuando se entierran. Debajo hay una dermis muy delgada de tejido conectivo y unos grandes músculos en forma de músculo longitudinal. Estos músculos, como dijimos, que vimos en el video, tienen forma de V corta, ¿sí? Se ven aquí en el esquema. Se llaman miómeros. Los músculos están separados por tejido conectivo. En el esquema también se señalan en la región anterior unos cirros bucales y se ve también aleta dorsal, aleta ventral, ¿sí? Que contienen reservas nutricias que son usadas principalmente durante la reproducción. Se señala también la aleta caudal que participa en la dirección del movimiento. Vamos a hacer un aumento a la región anterior del anfioxo. Este es un transparentado. Veo aquí unos cirros bucales que son como extensiones digitiformes que permiten la selección grosera del alimento. O sea, lo que es más grande no va a ingresar al animal. Esta extensión que está acá arriba se llama rostro, ¿sí? Miren en el esquema, que es de un corte sagital, se ve el rostro, se ven también los cirros bucales, ¿sí? Que les mencioné, que salen de un pliegue que se llama capuchón oral. El capuchón oral encierra una cavidad oral o vestíbulo, sí, aquí está marcado el vestíbulo, ¿sí? Cuyas paredes son ciliadas y se denomina órgano rotatorio. Este es el órgano rotatorio acá está en el esquema. El movimiento de estas cilias da la idea de rodar, por eso se llama órgano rotatorio. Este órgano continúa en la selección del alimento. En el fondo del vestíbulo hay un velo, ¿sí? Aquí, con es como una pared con una perforación que es la boca. Y hay pequeños tentáculos, ¿sí? Acá se ven los tentáculos, que son tentáculos del velo. El agua que ingresa por la boca va a pasar a la faringe. Esta es la faringe, ¿sí? Acá. Recuerden que esta faringe es perforada, o sea que hay hendiduras faringias. Todo lo que es blanco clarito son hendiduras faringias y lo que es oscuro son las barras que soportan esas hendiduras. La faringe es ciliada y el movimiento de las cilias es lo que va a permitir la filtración. El agua que entró a la faringe, o sea, la que está en la luz de la faringe, va a salir por las hendiduras hacia un espacio que rodea a la faringe, mientras el alimento queda retenido dentro de la faringe. Es muy importante que recuerden que las cilias son las que generan esa corriente para la filtración del alimento. En el esquema se marca el endostilo ventral, ¿sí? Que está ubicado en la zona ventral de la faringe, y el surco epifaringio, epi es por encima, también dentro de la faringe, pero en la zona dorsal, ¿sí? Son ambos surcos longitudinales. Miren qué interesante.
En el techo del vestíbulo está la foseta de Hatchek, que es un precursor de la hipófisis. ¿Recuerdan la hipófisis, que es la glándula que controla varias funciones en vertebrados? Bueno, en los cefalocordados, la foseta de Hatchek produce mucus que facilita el movimiento del alimento y además fabrica hormonas que controlan la reproducción y el crecimiento del anfioxo. O sea, es un precursor de la hipófisis. Ubiquen los cirros bucales en el ejemplar de anfioxo que está coloreado en la imagen superior. Recuerden que estos salen del capuchón oral, por aquí atrás está el velo con la boca, faringe tremada, filtradora, el alimento retenido va a pasar luego al esófago corto, tan corto que algunos autores ni lo mencionan, intestino en donde ocurre la digestión extracelular e intracelular. Del intestino sale un ciego intestinal o hepático, allí se procesa todo lo que fue absorbido por el intestino. Entre la aleta ventral y la aleta caudal tengo el ano. La aleta dorsal está aquí, luego voy a ver el tubo neural que está pigmentado, miren acá el pigmento oscuro, y la notocorda debajo, se ve acá cómo se extiende la notocorda dentro del rostro, ¿sí? En los laterales del animal se ve en la zona ventral dos pliegues. Estos se llaman pliegues metapleurales y participan en el intercambio gaseoso. Las líneas verticales discontinuas marcan cortes transversales a distintas alturas y debajo las fotos. En la primera voy a ver la aleta dorsal, tubo neural, notocorda y este gran espacio es el vestíbulo. ¿Se acuerdan? Bueno, si el corte transversal lo realizo en la parte posterior de la faringe, que es la que ustedes van a ver en el trabajo práctico, vamos a poder distinguir de nuevo aleta dorsal, tubo neural, notocorda y esta es la faringe. Es muy importante que recuerden este orden, ¿sí? El agua que ingresó a la luz de la faringe saldrá por las hendiduras branquiales, como se muestra con la flecha negra. Estas son las barras faringias, estas oscuritas. ¿Sí? Son ciliadas. Recuerden que las cilias generan la corriente de agua. El endostilo secreta mucus que junto con el alimento será desplazado por las cilias de este epitelio faríngeo desde la región ventral hacia la región dorsal. ¿Sí? Miren las flechas rojas. Presten atención la dirección del movimiento del alimento. Es exactamente opuesta a lo que ocurría en los hemicordados. ¿Sí? Compárenlo. Una vez que el alimento del mucus llega al surco epifaringio, va por este hacia la parte posterior de la faringe y luego al resto del tubo digestivo. Entre la pared del cuerpo y la faringe hay un espacio que se denomina cavidad atrial. Esta es la cavidad atrial. En el TP van a ver cómo se forma esta cavidad. Este espacio no es celoma, es una cavidad externa que se internalizó por plegamiento de la pared del cuerpo. Se ve acá el ciego, miren acá, este pequeñito. Por la cavidad atrial irá el agua, que saldrá al exterior por el atrioporo. El celoma en estos animales está reducido a expensas del desarrollo de la cavidad atrial. ¿A dónde vemos celoma? En esta región, ¿sí? Aquí también, dentro de los pliegues metapleurales. Recuerden que les comenté que intervienen en el intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Qué son estos paquetes naranjas que se ven aquí? Bueno, esos son los músculos longitudinales, cuya contracción acorta el lado contraído del animal. Mientras la notocorda, que es flexible y elástica, se dobla, pero impide que el animal se acorte, ¿sí? Entonces, si este lado es el contraído, este otro lado va a estar relajado, ¿sí?
Así, el anfioxo nada de manera ondulante. La aleta caudal colabora en el avance del animal, mientras que las otras dos aletas son principalmente de reserva energética. Si el corte lo realizo a esta altura, ¿qué es lo que voy a observar? Fíjense en esta foto, ¿sí? ¿Qué es esto? Traten de identificar. ¿Y estos órganos pares qué son? Y si el corte fuera más posterior, tengo esta foto. ¿Veo algo del digestivo en esta foto? Bueno, pongan pausa y traten de ver ustedes qué es lo que se observa. En esta diapositiva se ve un corte histológico transversal a la altura de la faringe y del ciego, y está asociado a un esquema que es como lo que van a ver ustedes en TP. Ubiquen primero la faringe, ¿sí? Esta es la faringe. Miren en el aumento, ¿sí? El aumento de esta región, aquí a la derecha. Vean por dónde sale el agua. Vean los espacios en blanco, es por donde sale el agua, ¿sí? Siguiendo la flecha negra. El agua sale hacia el atrio, ¿sí? O cavidad atrial. Cada barra, cada una de estas barritas, ¿sí? Que tienen la B, poseen un eje de sostén, también vasos sanguíneos y un epitelio. Todo este epitelio que está aquí es de origen endodérmico y es ciliado, ¿sí? En cambio, este epitelio, el que mira hacia el atrio, es ectodérmico y no es ciliado. Ubiquen el endostilo. ¿Dónde está el endostilo? Por acá, ¿sí? El endostilo también es ciliado. Recuerden que es productor de mucus, ¿sí? Y el surco epifaringio por aquí, ¿sí? También ciliado. Este es el ciego hepático, que es precursor del hígado y del páncreas. En el ciego se procesan nutrientes absorbidos por el intestino y se depositan las reservas en forma de lípido y glucógeno, tal cual hace el hígado. Las gónadas son órganos pares, en este caso son testículos. Si fueran ovarios, vería ovocitos grandes, como se ve en el esquema. Vean la cavidad atrial, miren, todo esto es la cavidad atrial que rodea la faringe, ¿sí? Fíjense el sistema excretor que está por acá, marcado con el óvalo verde, y desemboca a la cavidad atrial. Hay vasos sanguíneos cortados transversalmente, estas son dos aortas dorsales, acá hay una aorta ventral, ¿sí? Y los invito a ustedes a que vean toda esta región dorsal del anfioxo, un poco repasando lo que estuvimos viendo antes, ¿sí? Un detalle, en algunos libros hablan de cordón nervioso, ¿sí? En realidad no es correcto, ya que como tiene una luz es un tubo neural, ¿sí? Bueno, entonces pongan pausa e identifiquen todas las partes de esta región, ¿sí? El sistema circulatorio en el anfioxo está formado por venas, arterias y capilares. Bueno, entonces porque tiene capilares es cerrado, ¿sí? El esquema superior derecho muestra el sentido de circulación que, si se fijan, es idéntico al de los peces, ¿sí? Y contrario a lo que ocurría en hemicordados. ¿Cómo es esto? Bueno, por la región dorsal la sangre va de anterior a posterior dentro de dos aortas dorsales, estas dos rojitas que están acá. Estas se reúnen, se fusionan en una aorta dorsal que es impar. Y de allí parten ramas que van hacia el intestino. Miren acá, las dos aortas dorsales se reúnen en una sola aorta dorsal y las ramas hacia el intestino. Este es el intestino. Allí se capilariza y entonces puede recoger los nutrientes absorbidos.
Estos capilares se reúnen en una vena porta cecal, también llamada vena porta hepática, que lleva los nutrientes para ser procesados en el ciego. Este es el ciego hepático. Fíjense los capilares, ¿sí?, del ciego. Se llama entonces sistema porta, en este caso porta hepático, porque son dos lechos capilares, un lecho y otro lecho, que están unidos por una vena. Otro ejemplo de sistema porta es el sistema porta renal en los vertebrados, por ejemplo. Bueno, del ciego parte una vena que se llama vena cecal, que se reúne con las venas cardinales comunes, ¿sí? Esta es una vena cardinal y aquí está la otra, son pares, y estas venas cardinales reúnen sangre de la parte anterior del animal y de la parte posterior del animal. Esto se parece a lo que sucede en los peces. Bueno, ahora la sangre entonces ingresa a la aorta ventral. De esta aorta salen unas arterias branquiales o faringias que irán por dentro de las barras faringias y que se van a reunir en las aortas dorsales, ¿sí? Así se cierra el circuito. Es interesante notar que en la aorta ventral, también llamada arteria endostilar, vean la diapositiva anterior para confirmar esto. Bueno, en esta aorta ventral, aquí en estas zonas hay unas estructuras que se llaman bulbilli, que son zonas contráctiles de esta aorta. Es más, en esta región, en los vertebrados, es donde se forma el corazón. Bueno, la principal función del sistema circulatorio es la distribución del alimento. Si bien carecen de pigmento, bueno, algo de oxígeno y dióxido pueden transportar de manera disuelta. En la faringe, aquí estaría la faringe, podría darse el intercambio gaseoso, ¿sí?, por el movimiento del agua durante la filtración. Sin embargo, lo que se ha comprobado es que los pliegues metapleurales son los que cumplen la función de intercambio gaseoso, ¿sí? Vuelvan a la diapositiva anterior y busquen el celoma, los pliegues metapleurales. Los cefalocordados poseen protonefridios como sistema excretor. Estos no son homólogos a los protonefridios de los platihelmintos. ¿Qué tienen estos protonefridios? Tienen solenocitos, también llamados podocitos, porque tienen extensiones como pies que contactan con los capilares sanguíneos que forman un ovillo llamado glomérulo, ¿sí? Este es el glomérulo. El solenocito posee un solo flagelo y una corona de microvellosidades. Miren aquí el corte transversal, se ve el flagelo interior y las microvellosidades en la periferia. El flagelo genera una presión negativa que atrae el líquido que ultrafiltra de la sangre, así extrae el amoníaco. ¿Dónde sucede esto? Sucede por encima de la faringe, ¿sí? Esta es la faringe. Aquí hay numerosos protonefridios en forma de ramo de flores. La faringe, fíjense que tenemos aquí el surco epifaringio, la faringe continuaría hacia ventral, esta es la notocorda, aquí están las dos aortas dorsales. De cada aorta salen capilares que forman el glomérulo que contacta con los podocitos. Entonces el ultrafiltrado va por dentro del podocito hacia el nefridoducto que desemboca en el atrio. Con el agua, los desechos saldrán por el atrio poro. En cuanto al sistema nervioso, ya mencioné que poseen un tubo neural dorsal que se ensancha en la vesícula cerebral, ¿sí? No tienen cerebro. Si prestaron atención al esquema de corte transversal de Anfioxo de la diapositiva 8, habrán visto que al tubo neural le ingresa una raíz dorsal, que es la sensitiva, y una raíz ventral que sale, que es la motora, tal cual como sucede en la médula espinal.
Estos nervios motores son los que van a inervar la musculatura longitudinal, controlando su contracción. Bueno, y lo último ya lo dije, entre las células epidérmicas, que hay terminales nerviosas que captan estímulos del ambiente que son necesarios cuando el animal se entierra. En cuanto al sistema reproductor, habíamos dicho que son gonocóricos. Poseen entre 25 y 35 pares de gónadas. Estas están ubicadas en la cavidad atrial. Los ovarios de este ejemplar presentan ovocitos en desarrollo. Ojo que las letras siguen un orden alfabético. La K señala el ovario. A la derecha se ve un macho y si pudiera aumentar vería los flagelos de los espermatozoides. Las gametas entonces, al madurar, van a salir hacia la cavidad atrial y luego al exterior por el atrioporo. La fecundación es externa. El desarrollo embrionario es típico de deuterostomado. Los huevos son isolecíticos, la segmentación es holoblástica radial, como se ve en las primeras imágenes. Se forma una blástula, este es el blastocele, y la gastrulación se da por invaginación. El blastoporo dará el ano. Son enterocelomados, se forman pares de bolsas celómicas del techo del arquenterón. Surge la notocorda y luego se formará el tubo neural, tal cual sucede en los vertebrados. De hecho, son los mismos genes los que dirigen la neurulación. Se forman los somitos que contienen la musculatura segmentada. Eclosiona una larva planctotrófica, que es bastante asimétrica. Miren, la boca se abre a la izquierda del animal y las pocas hendiduras faringias a la derecha. Esta larva se deja caer al fondo y sufrirá metamorfosis, transformándose en un juvenil que es bentónico. Hay trabajos científicos en donde se demuestra que la hormona que dirige la metamorfosis es la hormona tiroidea, es igual que lo que sucede en la metamorfosis de sapo. Es más, ¿se acuerdan que el endostilo es el órgano homólogo a la glándula tiroides? Bueno, se probó que el endostilo de Anfioxo sintetiza y secreta hormona tiroidea necesaria durante la metamorfosis.